Bueno, seguimos, hermanos, con la tercera parte de este interesante tema, daremos la talla. Siempre les recuerdo que en este estudio de Apocalipsis, al principio de algunos temas nos cuesta un poco identificar la enseñanza, el propósito que se está dando, pero siempre les digo que cuando se llega al final del estudio, pues nos queda claro el por qué el título de cada una de las lecciones. Ya hemos visto dos lecciones interesantes en relación a este tema de daremos la talla, y ahora vamos a continuar con el simbolismo del tiempo, o sea, la promesa de Dios. Al comentar sobre este tema de la protección, debemos ocuparnos de los 42 meses que se mencionan en el texto. Recuerden que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 11. Específicamente hemos estudiado los versos 1 y 2. Este símbolo se relaciona con la idea de protección durante tiempos de tribulación. La ciudad y el patio no iban a estar protegidos por 42 meses, lo cual significa que el templo sí iba a estar protegido por ese periodo de tiempo. ¿Ven? O sea, dejo bien claro, la ciudad y el patio no iban a estar protegidos por 42 meses, lo cual significa que el templo sí iba a estar protegido por ese periodo de tiempo. A estas alturas ya hemos estudiado suficientes números simbólicos de Apocalipsis para entender que 42 meses no equivale a un periodo literal de tiempo, pero todavía debemos determinar el significado de la cifra. Vamos a encontrarla de varias formas en todo el libro, o por todo el libro, como ya anteriormente se ha mencionado. Yo he aclarado en estas clases anteriores que este capítulo 11 es uno de los que ofrece cierta dificultad en esclarecer lo que está diciendo por el simbolismo que aquí se ocupa, pero que gracias a Dios lo podemos entender en nuestro lenguaje y entender cuáles son los mensajes que aquí se están presentando. En una lección anterior vimos que 7 significa lo completo, 3,5 sugiere lo incompleto. También dijimos que en Apocalipsis 3,5 está asociado por lo general con tribulación, con severidad y con prueba. Por último, hicimos notar que 3,5 es expresado de varias maneras en el libro. La primera es una frase que está en el capítulo 11, precisamente el verso 2, cuando habla de 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. 3 años y medio. Bueno, en los comentarios se hace referencia a una variedad de periodos bíblicos de una duración aproximada de 3 años y medio, los cuales pueden estar o no estar relacionados con el simbolismo de los 42 meses
de Apocalipsis. Por ejemplo, el profeta Elías, ¿no? El profeta Elías fue sustentado por 3 años y medio. Mire el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 1 al 5. Leamos esta declaración que allí se nos presenta. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, si vamos también ahora al Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5 y el versículo 17, hermanos, ahí también podemos consultar algo semejante. Dice acá: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. ¿Ven? Entonces, si vamos también, vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 4 y el versículo 25. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces, podemos ver que la respuesta babilónica a la revuelta de Ezequías cubrió un periodo de aproximadamente 42 meses. Miren lo que dice, bueno, lo voy a hacer nada más haciéndome referencia, porque esto del capítulo de Jeremías, capítulo 52. Pero en esta revuelta de los macabeos en contra de Antíoco Epífanes, que es una situación que se da en ese periodo de silencio que se conoce entre el Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, entre Malaquías y lo que nosotros dividimos entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Se da estos personajes, estos que surgieron en este tiempo. Entonces, en esta revuelta de los macabeos en contra de Antíoco Epífanes, el periodo transcurrido desde la profanación del templo por hasta su purificación y restauración bajo Judas Macabeo fue aproximadamente 3 años. Y el sitio impuesto por Roma a Jerusalén duró alrededor de 42 meses. Puede que usted quiera mencionar todos aparte de estos, y hay que guardarse, sin embargo, de la trampa de creer que los 42 meses son un periodo literal de tiempo. Cualquier periodo literal de tiempo, incluida toda la dispensación cristiana, hermanos, o sea, la verdad que los 42 meses simbolizan
se mantendrán para toda la dispensación cristiana, pero es mejor no considerar que ese periodo sea esta dispensación como tal. O sea, yo lo que les estoy transmitiendo es el no considerar esta situación desde el punto de vista de lo literal, y más adelante vamos a seguir entendiendo por qué no se tiene que considerar, literalizar, o sea, tomarlo al pie de la letra, sino en la forma simbólica. La frase 42 meses también se encuentra más adelante en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, donde a la bestia se le da autoridad para actuar 42 meses. La mayoría de aquellos que son premileniaristas, en primer lugar, consideran literales las referencias a los 3 años y medio, y después, en segundo lugar, insisten en que hay 2 periodos de 3 años y medio en el libro de Apocalipsis, y dicen que uno es antes de que la bestia se manifieste y que el otro es después, lo que da el total de los 7 años de la tribulación que ellos imaginan. Continuaremos, hermanos, recalcando, óigase bien, recalcando que todas las referencias a periodos de 3 y medio años, 42 meses y medio, son simbólicas, hermanos, son simbólicas, que todas conllevan la misma idea. O sea, que esto es simbólicamente y que todas cubren el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que otra expresión es referente a esto, hermanos, de 1260 días. 1260 días. Si se usa meses de 30 días cada uno, los judíos se llaman por un año de 360 días. Periódicamente intercalaban un mes, el segundo mes llamado Adar, con el fin de acomodar el calendario con los años solares. Entonces, esta expresión de 1260 días, si se usan meses de 30 días cada uno, tal cantidad de días equivale a 42 meses, hermanos, o 3 años y medio. Es lo mismo. Más adelante, en el capítulo 11, que es el que estamos estudiando, veremos que los 2 testigos profetizarán, noten en el verso 3 de capítulo 11, por 1260 días. 1260 días. En el siguiente capítulo, o sea, en el 12, la mujer será sustentada por 1260 días, específicamente en el versículo 6. También está la extraña expresión tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ve? Tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, hay que echar una mirada al capítulo 12 y notará que el versículo 6 dice que esta mujer fue sustentada por 1260 días, mientras que el versículo 14 dice que fue sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, por lo tanto, la frase, hermanos, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es solo otra forma de decir 1260 días o 3 años y medio o 42 meses. Hace un momento dijimos
que en Apocalipsis 3:5 está asociado por lo general con tribulación, con severidad y con prueba. Cada uno de los ejemplos que hemos considerado, hermanos, está asociado con tribulación, con severidad y con prueba para el pueblo de Dios. La santa ciudad es hollada, dice en el verso 2 del capítulo 11. Los dos testigos tienen que enfrentar un mundo hostil. Ahí lo expresa en este mismo capítulo, en los versos 3 y 5. La mujer es sustentada mientras se esconde del enfurecido dragón. Miren lo que tenemos en los versos 13 y 14 del capítulo 12. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego a la bestia se le da autoridad de actuar. Lo vemos en el verso 5 del capítulo 13. No olvidemos, sin embargo, que el número tiene un aspecto positivo, hermanos. Tiene un aspecto positivo. Es decir, debemos ver 3:5 como incompleto. Es decir, es limitado. No dura por siempre. Cuando se habla de que es incompleto, es limitado, no dura por siempre. Esto hay que dejarlo completamente bien claro. Por esta razón, el uso de esta frase significa esperanza para el mañana. Esto es lo que significa esperanza para el mañana. Cuando estudiemos las tribulaciones de los capítulos 11 hasta el 13, vamos a ver esta situación más claramente. Veremos a menudo que Dios limitó el tiempo de ellas, o sea, Dios limitó el tiempo de las tribulaciones. Usted podrá entender bien esto. Se lo voy a ilustrar y ejemplificar con usted mismo, conmigo mismo. De repente a usted le llega una tribulación. No es nada agradable una tribulación. ¿De qué tipo? Usted sabe en qué nivel ha tenido tribulaciones, en la condición de cada uno. Y claro, no deseamos estar en tribulaciones, no lo deseamos, pero la tribulación está, y ¿qué es lo que hacemos? Oramos, le buscamos la solución, no solo por la oración, sino buscamos la guianza del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega el momento, puede que este momento, hermano, hermana, sea horas, puede que este momento sea de un par de días, de 2, 3 días, puede que este momento de esa tribulación hasta pueda durar semanas, pueda durar meses a lo mejor. Pero llega un momento en que se sale de esta tribulación. La tribulación no va a estar todo el tiempo. Esa no es la naturaleza para el ser humano, y Dios no quiere esto para nosotros, los hijos de Dios. Voy a ponerle un caso bien ilustrativo. El caso, por ejemplo, de nuestra hermana María Monge, que hace, creo que ya puedo decir, casi un par de meses, que fue atropellada por una motocicleta. Fue algo duro. Ella se atribuló
la hermana Emilia y su familia que atribularon. Nosotros como hermanos y hermanas que les queremos mucho, que le queremos sobre todo a la hermana monje, nos atribulamos. ¿Y qué es lo que hicimos? Oramos. ¿Qué es lo que el estado de la hermana María Monje después de casi 2 meses? Ustedes van a ver que la tribulación de la hermana es totalmente diferente. Ya no es la tribulación de los días en que había sucedido este problema. Entonces, hermanos, eso tenemos que entender, pues, que cuando estudiemos las tribulaciones que vamos a tener aquí en los capítulos 11 hasta el 13, veremos a menudo que Dios limitó el tiempo de ellas. Y que Dios, hermanos, se encarga de limitar para todos el tiempo de las tribulaciones. El significado, pues, de 42 meses, diciendo que es un periodo de tiempo que se usa para hablar de una situación temporal, se usa para hablar de una situación temporal en la que los santos están sujetos a persecución, pero protegidos. Nosotros podemos tener tribulaciones de las que sean, hermano, pero estamos protegidos, protegidos por el Señor, protegidos por el Espíritu Santo, sujetos a padecimientos, pero sustentados, siendo víctimas, pero victoriosos, hermanos. Esta es la situación. Y esto nos lleva otra vez al mensaje fundamental que estamos estudiando y que hemos remachado aquí en Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios está con su pueblo y los protege. Dios protege a todos los integrantes de su pueblo porque Dios está con su pueblo. Esa es la realidad. Entonces, veamos el simbolismo de prueba. Veamos, hermanos, el propósito de Dios. Implícito en la idea de medición, que ya hemos visto claramente esta situación de la medición, está el siguiente mensaje. ¿Cuál mensaje? Que para ser protegida la iglesia debía primero ser medida. La iglesia, para ser protegida, primero debía ser medida. En otras palabras, para que Dios pudiera bendecir a la iglesia debía dar la talla. Como quien dice, debía estar al centavo, pues. Debía estar cabal. ¿Ve? Para que Dios protegiera a la iglesia. Esto es, que debía llenar ciertos requisitos de aceptabilidad delante de nuestro Dios. Por eso el concepto de verificar si las personas dan la talla se encuentra a menudo en la Biblia. Ustedes recuerden que a Belsasar se le dijo en Daniel capítulo 5 versículo 27: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, eso es dar la talla. O sea, fue medido y una vez pasó por esa medición, ¿cuál es la conclusión? Fue hallado falto. ¿Ven? En los días de Amós, Dios usó una plomada para probar a su pueblo. Vamos a Amós capítulo 7, versos 7 y 8. Y ahí se nos presenta esta declaración muy importante. Amós capítulo 7, versos 7 y 8 dice: me enseñó así:
He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Miren qué ejemplo más ilustrativo. Cuando el albañil pone una plomada, como la plomada pesa, la plomada le va a decir si aquella pared que ha tirado está totalmente recta. ¿Ven? Porque la plomada no se va a hacer a un lado derecho o izquierdo al antojo del albañil, sino ella va a mantener su peso, y ahí se va a ver si está realmente bien hecha esa obra. Entonces, hermanos, en los días de Amós, nosotros vemos que Dios usó una plomada para probar a su pueblo. O sea, eso es dar la talla. En las primeras páginas de Apocalipsis vemos a Jesús caminando entre sus iglesias, examinándolas. ¿Ve? Miren lo que ya hemos estudiado, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Luego pasemos al verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 1 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? ¿Qué es dar la talla? Es ver si realmente se está en acuerdo o no se está de acuerdo a los preceptos de Dios. Solo los que recibieron su aprobación pudieron ser bendecidos. Esto es bien claro. Solo los que recibieron su aprobación pudieron ser bendecidos. Ahora, en el capítulo 11, se había de usar una vara de medir sobre el pueblo de Dios, y solo los que fueran realmente suyos iban a ser protegidos. Solo los que fueran realmente suyos iban a ser protegidos. Más adelante en esta lección vamos a ver, hermanos, claramente de la necesidad de dar la talla espiritualmente hablando. De momento, solo quiero recalcar que el mensaje doble de Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2, son dos aspectos muy importantes, hermanos. En primer lugar, que Dios protegerá a su pueblo. Esta es una realidad. Dios protegerá a su pueblo. Dios protegerá a su iglesia siempre, hermano. Y en segundo lugar, que para ser protegidos deben ser medidos. Para que nosotros seamos protegidos debemos ser medidos por Dios. ¿Qué es ser medidos por Dios? Es el que Él nos vea que estamos haciendo
su sagrada voluntad. Bien podríamos terminar nuestro análisis en este punto y tener, creo, lo que Dios quiere que aprendamos de este pasaje. El que usted haya descifrado o no los detalles, en cierto sentido, hermanos, relativamente puedo decir que carece de importancia en comparación con las anteriores grandes verdades. ¿Cuáles son esas anteriores grandes verdades? Que Dios protegerá a su pueblo y que para protegerlo debe serse medido. Termino acá y en la hora del sermón voy a continuar con otro aspecto importante acerca de este tema de lo que es dar la talla.